Hola a todos, nuevamente nos encontramos en un nuevo podcast. El día de hoy estamos con Miguel Ramiro, quien es miembro de Gedeones Internacionales y voluntario de EBDG, de una asociación evangelística de Billy Graham. Para quienes son cristianos conocerán este nombre, un nombre de un pastor muy conocido en Estados Unidos y obviamente a nivel mundial. El día de hoy vamos a estar compartiendo un tema relacionado a la fe, a Dios y a este Dios en acción, ¿ya? Pero antes de comenzar, como siempre lo hago con cada una de las personas invitadas, le voy a pedir acá a Miguel que se pueda presentar y luego ya comenzar con este nuevo podcast. Muy buenas noches, voy a decir, Miguel. Hola, muy buenas noches. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, de los que nos están viendo, escuchando. Contigo, Fernando, también por esta hermosa labor, este hermoso compartir en esta tarde, de hablar de Dios, de hablar de la acción de Dios. Y como decía, mi nombre es Miguel Ramiro y pertenezco a diferentes grupos de nuestra iglesia, como también a nivel nacional estoy en el Ministerio de Gedeones Internacionales, también estoy en el voluntariado de la Asociación de Billy Graham, pero estamos ahí trabajando en la obra del Señor en diferentes puntos y en diferentes maneras que podemos llevar el Evangelio. Sí, antes de comenzar este podcast te había preguntado sobre... te había comentado que anterior a esto ya le había pedido a algunas personas el poder conversar de Dios en unas áreas específicas. Y por ahí algunos me dijeron que sí, pero después como que dejaron la invitación para más adelante. Y creo yo que en este tiempo a veces en algunos lugares es complicado hablar de la fe. Sin embargo, existe esta opción hoy día de poder hablar de Dios, ahora bien, llevándolo a como lo dije en el título, a la acción. Ese Dios que se materializa a través de las cosas que en instituciones, por ejemplo, la que mencionaste, el ser humano se puede ver involucrado ayudando al prójimo en una cárcel, en un hospital, en situación de calle, ¿cierto? Y eso me gustaría que me comenzaras diciendo, ¿cómo es la forma que tú tienes de participar mostrando a Dios a las personas? Bueno, normalmente nuestro trabajo en diferentes áreas, como el Ministerio de Gedeones, nosotros podemos llevar el ministerio persona a persona. Uno puede ir en la calle, en un colectivo, en un microbús, en el supermercado, el cajero, el del combustible, cualquier persona, y uno le entrega un testamento y le habla de Cristo. Muchas veces la gente nos ha pasado y nos pasan, dice, yo en la mañana estuve diciéndole al Señor, si me ama, que me regalen una Biblia, o si me ama, que alguien me hable de ti. Y pasa, nosotros somos instrumentos en las manos del Señor, somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo podemos compartir con otras personas. Como también hay otra área, que es la asociación de Billy Graham, que es Paz con Dios, que es una página que hay, que uno habla por las personas, pero por WhatsApp o por el chat de Facebook. Y hay mucha gente que necesita del Señor, que busca en la noche, a medianoche, gente que se quiere matar, gente que está necesitada en su hogar, gente que tiene problemas económicos, muy mal, y necesita de la palabra del Señor, alguien que lo aliente, alguien que lo escuche. Que eso es lo fundamental hoy en día. La gente busca a alguien que te escuche. Que más que tú también le hables, que te escuche. Que se escuche sus problemas y que le lleve una palabra de Dios. ¿Cómo se le puede explicar a una persona no cristiana lo que es ser un instrumento de Dios? ¿Cómo se le puede explicar eso? Muy buena pregunta. Nosotros muchas veces decimos somos instrumentos en las manos del Señor. Incluso decimos siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer lo hicimos. Y este es un convencimiento sí espiritual. La verdad, nosotros como cristianos, cuando aceptamos al Señor, a Cristo como Salvador y Señor, cuando decimos amén, decimos Señor, pertenezco a ti, soy esclavo de ti, nosotros cumplimos la misión que Él nos dejó, que Cristo nos dejó, que fue ir por el mundo y predicar el Evangelio.
Entonces, ahí es nuestra misión de ser instrumento en las manos del Señor, porque la gracia solamente la da el Espíritu Santo. No nosotros podemos saber muchas cosas, podemos saber mucho de Biblia, tener mucha teoría, pero la gracia para entrar a la persona la da el Señor, la da el Espíritu Santo. Y eso hay que vivirlo, más que palabras de experimentar, hay que vivirlo. Pero nosotros, como me preguntaba Fernando, cómo explicarlo es que Dios nos usa o nos da la inteligencia o la sabiduría para poder llevar el Evangelio. No son palabras nuestras, sino la sabiduría que viene de parte de Dios. Y ahí se entiende entonces que a veces van a suceder situaciones en las que uno va a terminar siendo quizá la persona que va a motivar a aquella persona que está pensando en quitarse la vida, tal vez, y que uno, a través de lo que conoce de Dios, va a poder compartir una palabra de la Biblia, y posterior a eso se entiende que nosotros creemos que Dios está actuando por medio de uno, pero como lo dices tú, no porque me sé algo de memoria de la Biblia, sino más bien porque Dios sentimos que pone algo en nosotros para que esa persona no se termine quitando la vida. Que de hecho eso voy a tener que borrarlo, porque si no YouTube después baja este tipo de conceptos. Pero se entiende de esa forma. Y creo que es así, ¿no? Sí, mira, cuando he conversado con personas que en diferentes situaciones uno vive un momento especial, ahí el Señor te va dando la gracia, y a mí muchas veces me ha tocado, no son emociones fuertes, sino es un fruto claro que el Espíritu Santo está en ese minuto obrando. He visto momentos donde el ambiente cambia, la gente empieza a hablar de otra manera, empieza a sentir de otra manera o a tener el ánimo, porque hay gente que de verdad está muy mal, como que tiene todo cerrado. Pero vemos cómo el Espíritu Santo, Él es el que se encarga de poder dar la paz que necesitan, dar la conformidad que necesitan, dar ese aliento. Muchas veces hay gente que me pasó una vez, por ejemplo, yo entregué un testamento en la Universidad de Talca y venía un joven caminando y venía con su cara triste, se veía que venía triste, cabeza agacha, y yo le paso un testamento y él me dice, camina un poco y me dice, ¿qué es esto? Y yo le digo, es la palabra de Dios, es un regalo para ti. Y él lo mira y se pone a llorar y dice muchas gracias y se va. No sabemos lo que le pasaba, pero es la presencia de Dios que cada corazón o que cada dureza que hay se la gana. Cuando aparece la esperanza en el ser humano, donde el Señor está obrando ahí, donde el Espíritu Santo, como dice Juan 14, el Espíritu Santo es el consolador, le da esa consolación. Entonces, es importante estos procesos, estos milagros que uno vive en cada momento, llevando la palabra del Señor. Es algo duradero. Es importante, sí. Es importante porque muchas veces vivimos aparte. Hay muchos que dicen, no, yo sentí al Señor y lo sentí en este minuto, pero se me fue el Señor. El Señor no es una visita. El Señor mora en nosotros, vive en nosotros, debe estar en nosotros. Dice su palabra en Romanos que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios y por ende somos hijos de Dios. Entonces tiene que vivir el Señor en nuestras vidas. Él es nuestro luz en el caminar, que nos alienta cuando caminamos, cuando estamos tristes, nos fortalece. Entonces, desde ese momento, el concepto de Dios, la idea de Dios, desde lo que llevaste desde niño hasta los 13 años, terminó siendo una experiencia real para ti, porque lo sentiste en el colegio, sentiste esa calma o alegría que se extendió, se entiende, bueno, por el resto de la vida hasta el día de hoy, entendiendo que eso va también teniendo diferentes matices, sabiendo que ahora ya eres una persona adulta, pero me imagino que esa misma alegría terminó permaneciendo con los años hasta el día de hoy. Exacto, porque tú pasas un proceso en la vida, vas
procesando tu vida. Tú cuando eres al principio, eres como un niño, vas creciendo tu vida espiritual, vas fortaleciendo tu fe. La Biblia nos habla del grano de mostaza, por ejemplo, cuando Jesús dice, tu fe tiene que ser como un grano de mostaza. ¿Qué significa? Que el grano es pequeñito, y así es cuando uno nace como cristiano, cuando uno recibe a Cristo, es pequeñita la fe. Parte de a poquito, pero va creciendo y se fortalece. El grano de mostaza es un árbol que después crece grande y es fuerte. No tiene problema, pueden pararse los pájaros ahí y no se va a quebrar. Y así tiene que ser nuestra fe. Y así va creciendo en la vida del cristiano. Por eso digo, no es una emoción del momento. No es que yo me emocioné ahora, sentí al Señor ahora y mañana me siento solo. No, es un vivir, estar con Dios a cada rato. Muchas veces me dice, oiga, y lo escuchaba unas veces, oiga, ¿cuándo usted tiene intimidad con el Señor? ¿En qué minuto usted trabaja con el Señor? ¿Usted en qué minuto ora? Y uno está con el Señor siempre. Yo en este minuto, estamos los tres aquí conversando, porque está el Señor en medio de esta conversación. Cuando yo me vaya, estoy con el Señor, estoy con Él a sola. En todo momento estamos con el Señor. No hay un momento que dice, ya, yo me voy a ir a congregar para estar con el Señor. No, estamos siempre. Y esa es la madurez que tenemos que tener como cristianos o ir creciendo en nuestra fe. ¿Por qué crees en Dios hoy en un mundo donde hay muchas personas que no creen, que viven sin fe o muy lejos de eso? O desconfían de otro concepto. Dije la fe, pero desconfían de la religión, que siento que son cosas distintas. La fe, la religión son cosas, creo, diferentes. Sí. Mira, la religión, y esto lo aprendí el domingo en la escuela dominical, el profesor dice esto, mira, no somos una religión, nosotros no somos una religión, no tenemos que vivir una religión, sino tenemos que vivir una relación con Dios. La religión todo el mundo vive, pero una relación con Dios no todos la viven. Entonces, ¿por qué creo en Dios? Por eso, porque tenemos una relación con Él, vivimos cada día con Él, tenemos una comunión con Él. Yo, cuando quiero escuchar al Señor, cuando Él quiere hablar conmigo, ¿qué hago? No me pongo a decirle, Señor, háblame. No, voy a la Biblia, y el Señor por su palabra me habla, por su palabra y por su Espíritu Santo en muchas ocasiones también nos habla. Pero la Biblia es fundamental, es la palabra de Dios y nos habla. Entonces, uno va creciendo leyendo la Biblia, uno va creciendo leyendo su palabra, uno va fortaleciendo por su palabra, nos vamos fortaleciendo. Y es importante tener esa fe, pero esa fe sin obra es muerto, como dice el libro de Santiago. Entonces tenemos que obrar, trabajar, orar, buscar al Señor, leer, estudiar, ayudar al prójimo, que también es una parte de como cristiano. ¿Y por qué crees en Dios? ¿Por qué decidiste creer en Dios? Bueno, ¿por qué he decidido? Porque he vivido lo suficiente para saber, ¿cómo explicarlo? Para saber que las casualidades lo explican todo. Porque la fe no es un salto al vacío, sino una respuesta al llamado de un Dios que ya me ha buscado. Dios me buscó a mí, por su gracia. Por misericordia yo soy salvo, por la gracia del Señor, y Él tuvo amor por mi vida. Yo hoy vivo en su presencia y sigo siendo, late mi corazón más que nada, y se mueve profundamente mi alma en la presencia del Señor. ¿Por qué creo en Dios? ¿Cómo explicarlo más que nada? Es porque Él transformó mi vida, cambió mi forma de ser y me sacó de todo lo que uno era malo, siendo pecador, porque la idea es ir todos los días mejorando, y me restauró, me cambió por el poder de su palabra. Como dice, me acordé de 2 Corintios 5, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, el viejo hombre desapareció y todo eso es hecho nuevo y te da alegría, te da gozo. Vivir en el Señor es vivir en alegría, aunque haya miles de cosas en la vida, pero vivir en Cristo es lo mejor. Sí. Y de hecho te pregunto esto porque actualmente uno sabe que
Hablar de Dios siempre es un tema complejo, al igual cuando se habla como de la política, de Dios. Son temas que a veces la gente trata de evadir porque se crean oposiciones muy marcadas. Alguna vez en la universidad hubo un profesor, de hecho hubieron dos, pero había uno en particular que le tocaba hacer el ramo de ética cristiana. Y a cada uno de nosotros en la universidad nos preguntaron si creíamos o no. Varios compañeros dijeron que sí, pero en el fondo no iban a una iglesia, no participaban. Y luego de escucharnos a nosotros, él dijo: yo creo en Dios. Y yo no creo por algo solamente divino. Creo porque en la historia de la humanidad hay antecedentes de que hubo una persona que se llamaba Jesús y que hizo cosas que quedaron registradas. Y quedaron registradas en libros de la época y en libros cercanos a la época también. Por lo tanto, él dijo: yo primero creo en Dios porque hubo alguien que existió. Y empezando por eso, descartó inmediatamente otras, lo voy a decir así, religiones. ¿Ya? Y creo que ese dato objetivo fue primordial para muchos de mis compañeros que no sabían si realmente creer o no, porque a veces el hablar de Dios se asocia solamente a algo invisible, a algo que se relaciona solamente a algo divino, pero afortunadamente en la historia de la humanidad existió algo que es real. Es decir, cuando nosotros hablamos de un personaje, de Arturo Prat, de no sé, Hitler o algún presidente conocido, son personas que existieron. Bueno, así también Jesús. Y creo que ese comentario que el profesor hizo en la sala hizo que varios de los compañeros le dieran una vuelta que hasta ese momento no le habían dado. Porque confunden conceptos como la religión, Jesús, y a veces se mezclan cosas que van por el lado humano y el otro por el lado, y aquí vuelvo al concepto, el lado divino. Jesús nos llama a amar al prójimo, pero ¿quién es el prójimo hoy para ti? En el día a día, en lo cotidiano. Hoy en día, bueno, el prójimo es todas las personas que nosotros conversamos, tratamos con todas las personas, por ejemplo, el vecino, el que te atiende en la panadería. El prójimo es todo, son todos, no es el que más, porque todos necesitan de Cristo. Tú eres mi prójimo, nosotros todos somos prójimos. Todo es amarnos unos a otros, dice también, dice, ámense los unos a los otros, como a sí mismo. Entonces, ese es el amor que tenemos que dar, no andar discutiendo o podemos tener diferencias, pero arreglar en su momento, porque todo lo que atamos aquí, como bien dice, que se va a atar en el cielo. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos, lo que hacemos, y amar a nuestro prójimo, a nuestro vecino, al que esté, siempre amarlo. Ahora, el prójimo a veces puede ser un vecino bien complicado, ¿no? Yo creo que esa es la tarea tal vez más difícil que tenemos las personas que somos cristianas. ¿Te ha tocado alguna vez por ahí amar a aquellas personas que hay que tenerle bastante paciencia, o incluso que tal vez tiene la intención de hacerte mal? Sí, pasa. Eso es normal también. A ver, el cristiano, pero tampoco el contexto que Cristo dice va de otro lado, pero dice que hay que poner la mejilla. Si te golpean una, hay que poner la otra. Entonces, y el ojo por ojo no va dentro del cristiano. Entonces, nosotros tenemos que amar aunque nos traten mal. El otro día escuchaba una experiencia de alguien que dice, no es mía la experiencia, sino dice mí. Cuando dice él era pequeño, tenía 10 años, vio que a su papá le pegaban. Un tío le pegó, lo dejó en el suelo y le dijo, pero papá, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no te defendiste? Y él dijo, es que yo tengo quien me defienda, y es Dios, Él me va a defender. Y eso nosotros también como cristianos, nosotros tenemos que dejar
bueno, hay que ser manso, pero no manso, pero también hay que dejar que otros a lo mejor te van a insultar, van a hablar mal de ti, pueden hacerte hacer cualquier cosa, pero Cristo nos defiende. Él es nuestro abogado y yo he visto muchas veces en lo personal, he visto cómo el Señor me ha defendido a gente que a lo mejor me quiere dañar o que me ha dañado, pero el Señor se encarga de eso. Porque nosotros, como dice, caen 1000 a un lado y 10.000 al otro lado. Él es nuestro defensor, dice el Salmo 91, que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él nos cuida, nos protege. Estamos bajo sus alas, bajo su protección. Entonces el que se mete con el Hijo de Dios, se mete con Dios específicamente. Entonces, y que algunas personas podrían entender eso como lo que ignorantemente se usa, esta palabra que dicen el karma. Las personas que no son cristianas tienden a utilizar esa palabra para referirse a aquello que, si tú haces mal, ten cuidado porque se te va a devolver. Y eso lo relacionan a un concepto que pertenece a otra religión. Pero lo digo esto diferenciándolo y distinguiendo. Entendiendo que el cristiano no va a esperar a que si a uno le pegan en la mejilla, uno no está esperando que Dios lo castigue en el fondo. Que en el común de las personas que no creen en Dios, cuando usan este concepto del karma, sí desean en su corazón de que en el fondo, hiciste mal, te va a pasar algo malo, ¿cierto? Pero a diferencia de las personas no creyentes, los creyentes dejamos las cosas a Dios, pero no esperando a que aquella persona, a ese prójimo que nos hace mal, nosotros estemos esperando que le pase un camión por encima, ¿cierto? ¿De qué forma lo vería un cristiano una situación así? Cuando te hacen mal, te insultan, no sé, te pueden golpear, te pueden hacer pasar un mal rato, se ríen de ti, en tu trabajo, en la calle, donde sea. ¿Cómo un cristiano vería esta situación desde el punto de vista de lo que estaban mencionando recién? Mira, recordamos lo que dice Jesús cuando está en la cruz. Dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Ese es nuestro concepto. Nosotros no tenemos que vivir con un espíritu vengativo, porque tampoco eso no viene de parte de Dios. Nosotros tenemos que amar a aquel que nos hace daño. Hay que amarlo, hay que amar al prójimo, hay que amarlo a sí mismo, aunque te dañe, hay que amarlo. Entonces no tenemos que vivir con ese espíritu de venganza. No, si el Señor se va a encargar de ti, no, decirle, Señor, te haga lo que usted quiera hacer, pero tenga misericordia de él, porque al final tenemos que pensar esto, que Él tiene un alma que salvar. Esa persona, o es hombre o mujer, lo que, como sea el ser humano, tiene un alma que salvar, tiene que salvarse. Entonces nuestro objetivo es predicarle, llevarle el evangelio, aunque no quiera, aunque nos trate, pero llevarlo al evangelio, orar por él para que Cristo se le aparezca, que Cristo tenga la misericordia por él, pero no pensar en que el Señor lo destruya, le haga daño, sino pensar que Cristo lo salve, para que su corazón duro. Pero me acordé de Juan 13, dice que en esto conocerán todos que soy mis discípulos, que tuvieres amor los unos por los otros. Mira, es importante. Entonces nosotros tenemos que ser discípulos de Cristo. Jesús dijo que teníamos que ser como Él, amar como Él amaba al prójimo. Como dije en un momento, cuando Él va a la cruz, le pegan, lo maltratan, está crucificado. ¿Y qué dice Él en sus últimas palabras? Perdónalos, Señor, perdónalos porque no saben. Porque no saben lo que hacen. Entonces eso tenemos que nosotros no buscar, no tener ese espíritu vengativo, sino que nos... También me acordé de otra parte que dice 1 Juan, no amemos de palabra, yo te amo, no, te amo, tú eres mi amigo, pero de repente se nos olvida y lo pelamos, hablamos, no le ayudamos, nada. Sino, dice Juan, 1 Juan dice, no amemos de palabras, sino de hecho y en verdad, con hecho, que en nuestros hechos se refleje el amor de Cristo. Entonces, hay una frase que dice que las acciones hablan más que las palabras. Exacto. ¿Cómo se lleva a Dios en esta labor de evangelismo? ¿A quiénes se atiende? ¿Cuál es la labor que se tiene? Y particularmente, como te digo, ¿cómo se lleva a Dios
a aquellas personas que lo necesitan? Mira, como departamento de evangelismo en la congregación que participamos, tenemos diferentes áreas que llevamos o que participamos para llevar el evangelio. Hay una que son las campañas de evangelización, que ahí normalmente antes de la campaña se hace un puerta a puerta, que se va por la villa, la población donde nos toque, llevando el evangelio, predicando a las personas, entregándole de partida. Lo primero que hacemos es entregar un tratado, una hoja, algo que diga Dios te ama o algo de la palabra. Y también se le va conversando, ahí los hermanos, las hermanas también van conversando con ellos. Muchos dicen, oiga, puede orar por mí. Nosotros nos enfocamos mucho en los lugares más vulnerables también. ¿Como cuáles sectores? Sí, sectores vulnerables normalmente, se predica mucho. Y ellos reciben mucho mejor, porque hoy en día depende de la sociedad, ¿eh? Hay lugares, sectores que son muy altos y que no te quieren recibir. Pero los lugares vulnerables normalmente te aceptan, te abren la puerta de tu casa, piden orar por ti. Y también hay otra labor que se hace, que se ha hecho también en el centro de la ciudad. Se lleva también por el centro de la ciudad, se entrega los tratados que le llamamos nosotros, se va orando que la gente se acerque a alguien si quiere orar por ellos, se ora por ellos, se lleva la palabra, se predica persona a persona. Y también hay otra que es la calle, que también en el invierno se ha hecho y que lo hace también otro cuerpo de nuestra congregación, que es llevar el evangelio a las personas en situación de calle, que también necesitan de Dios, porque todos necesitamos de Dios, indiferente de la condición que estemos, todos necesitamos de Dios. Entonces también se les lleva a ellos un café, un sándwich y la palabra de Dios, que es lo más importante. En esta experiencia que te ha tocado tener, ¿puedes contar alguna que te haya hecho, o sea, que recuerdes que te haya llenado profundamente, que te haya tocado, que hasta el día de hoy tú digas, esta experiencia con una persona en una situación particular me tocó, me llegó profundamente? Bueno, en la calle hay muchas cosas que se ven, muchas cosas que uno nunca la ha tenido presente. Me pasó una vez con un joven, yo no sabía mucho de eso, y que se daba vuelta, caminaba para allá, para acá. Entonces y yo le pregunté a los que andaban conmigo, le dije, que sabían más del tema, le dije, ¿qué le pasa? Me dijo, no, esa es la basta. Te apuesto que lleva como 3 días sin dormir, y por eso está así, está muy inquieto. Pero me acuerdo de un joven particularmente que que él vivía en la calle. No era tanto de la droga ni nada, sino era una situación de vivir en la calle. Y me acuerdo de él que la primera vez que lo conocí, él estaba con una frazada en pleno invierno, ¿verdad? Y con el tiempo, porque esto no es al tiro, no es inmediato, no es que llegábamos nosotros y la persona cambió de inmediato, no. Pasaron los 2 meses, incluso la semana, pasaron meses cuando él ya empieza a cambiar su forma y se afeitó, cambió la ropa, se fue a Santiago, encontró trabajo en Santiago, era guardia de seguridad en Santiago. Salió del mundo de la calle y encontró trabajo, volvió a Santiago y como guardia. Ya cambió su vida, tuvo dignidad. Pero ¿qué lo marca a él? Son esas pequeños minutos que nosotros digamos, porque no estábamos todo el día, sino 30 minutos. A él lo va marcando todos los viernes. Entonces, él empieza a cambiar, empieza a ver de otra manera. Él se empezó a ir a la iglesia, a veces iba a pedir plata, pero también escuchaba la palabra y empezó a ver cómo Dios lo podía ir transformando. También recuerdo otro caso, que eso no lo viví yo, lo vivieron unos hermanos que con nosotros participaban, que también la persona era un chef. Entonces ellos lo tomaron en un día y le dijeron, ya, te tienes que ir para tu casa. Lo agarraron, le juntaron la plata del pasaje y lo mandaron de vuelta a la casa. Y allá la mamá lo recibió, pero esto tampoco fue de la noche a la mañana. Tuvo un proceso, viernes tras viernes tras viernes, hasta que un momento lo convencieron y lo mandaron de vuelta. Y ya la mamá estaba contenta, estaba alegre. Este joven ya encontró trabajo como chef en las termas de Chillán. Entonces tuvo un cambio radical. Pero es necesario llevar la palabra y tampoco entusiasmarse, decir, no, van a cambiar de inmediato. No, tiene un proceso.
y todos tenemos un pequeño proceso, de una pequeña forma de llevarle un café, un sándwich, que no es tanto, pero tiene ese proceso de cambiar las vidas de las personas. Al punto de poder reintegrarlas a la sociedad. Hasta ese momento las personas, bueno, hasta ese momento para aquellas personas, hasta que ustedes no aparecieron, ellos seguían en una condición que las personas consideran indigna, vivir en la calle sin poder tener un hogar, sin tener que comer, muchas veces viendo cosas de la basura, mendigando en el fondo, hace que las personas estén en una posición de como indignas. Ahora, eso dicho como humanamente hablando, puesto de que para Dios no hay personas indignas, independiente sea una persona que tenga más o que tenga menos, ¿o me equivoco? No, para Dios no hay. Nosotros dice que éramos vil indignos por el pecado. El pecado nos hace vil indignos. Pero la gracia de Dios, la muerte de Cristo, por la muerte de Cristo, cuando se divide cuando Cristo muere por nosotros, es el abogado, y por su sangre somos lavados. Eso, por su sangre somos lavados. Por la sangre de Cristo nos hace merecedor de ser hijos de Dios, pero nos lava con su sangre bendita. Y me acuerdo también de Proverbio, que esto también es importante, es Proverbios 14, versículo 31, dice que el que se apiada del pobre honra a Dios. Si yo me apiado de aquel humilde, sencillo, estamos honrando a Dios, llevando la honra al Señor. Tenemos que amar al prójimo, ser un buen samaritano. No importa quién es el otro, no miramos qué condición tiene el otro, sino miramos más que nada lo que Cristo quiere que hagamos por el otro, que practiquemos. La palabra no es una poesía, sino es una práctica. La Biblia no es que yo me la sepa de memoria, sino es practicarla. Entonces, Dios nos hace dignos por su gracia y por su misericordia. Y que eso me conecta con la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede hablar de Dios sin imponer, pero al mismo tiempo sin esconder la fe? ¿Cómo podríamos hacerlo eso? Hablar de Dios, no, pues nunca tenemos que exigirle a nadie, porque la gracia, el Espíritu Santo es el que se encarga de eso. Nosotros podemos predicar, llevar el Evangelio, y puede estar muy duro. Podemos verlo, por ejemplo, cuando Moisés iba al faraón. El faraón estaba duro, nunca quiso, pero a él su constancia, su perseverancia, hasta que al final salieron, el pueblo de Israel salió de Egipto. Nuestra constancia y nuestra perseverancia de llevar la palabra, pero no imponerla, sino llevar el Evangelio. Muchas veces hemos visto videos hoy en día en YouTube cómo la gente va, golpea y luego le cierra la puerta, pero el cristiano, me acuerdo de este video, que cada día va de diferentes maneras. Al final, un día va tocando una guitarra, le lleva un regalo, pero siempre quiere hablarle de Cristo, hasta que un día, en un momento justo, preciso, necesitaba del Señor, necesitaba una palabra, un hombro, alguien que le apoyara en su dificultad, alguien que te escuchara, porque eso es lo importante de la gente de la calle. Quieren que tú le escuches, no que tú le hables, sino que tú les escuches a ellos, sus problemas, sus dificultades, y tú darle, con 2 palabras o 3 palabras, darle la esperanza que ellos buscan. Pero lo que siempre necesitan es que tú les escuches. No hay que desgastarse en ir todos los días, no, yo ya me aburrí de no. El Señor se va a encargar del crecimiento a su tiempo. Recordar que nosotros somos sembradores y regamos, pero Dios da el crecimiento. Y a veces la frustración viene de querer resultado inmediato. Este servicio más que nada es parecido al agricultor, que no a fuegos artificiales va a tener de inmediato la cosecha, sino con constancia, paciencia, tiene la cosecha. Con el tiempo, riega, y pasan unos meses cuando ahí sale listo el fruto para recoger, hacer la cosecha. ¿Cómo se diferencia, crees tú, a partir de estas experiencias, tanto de la iglesia o fuera de ella, ayudando a personas en situaciones vulnerables? ¿Cómo se podría diferenciar un cristiano real de uno que solamente es por nombre?
que yo creo que ahí viene una crítica grande de muchas personas que, no siendo cristianas, a veces dicen, pero tú vas a la iglesia y no sé, pues, ven que dice garabatos o que tiene mal actuar. Estoy dando como tal vez parte de la respuesta, pero quiero saber tu opinión o tu visión respecto a eso. ¿Cómo diferenciar a un cristiano, a un verdadero cristiano de uno que no lo es? Bueno, primero, como lo hemos hablado todo este momento, es el amor. Es cómo llevamos nuestro amor hacia el prójimo, es llevar a Cristo. Cuando Cristo está en nosotros hay amor, y el amor abunda sobre la maldad, sobre todo. Entonces nosotros no tenemos, el verdadero cristiano siempre lo va a encontrar con un hombre de fe, un hombre con amor, un hombre con paciencia, o una mujer que tiene una palabra de sabiduría que te la da parte de Dios, un hombre que siempre o una mujer que va a tener siempre una palabra de amor en su boca. No te va a herir, te puede decir una cosa así puntual, te puede decir, mira, tú estás cometiendo tal cosa, tienes que arrepentirte, pero va a ser como una espada de doble filo, puede atravesar el corazón, pero a la vez te va a curar, te va a sanar. Un no cristiano, porque dice la Biblia que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Un llamado va a querer vivir apariencia, estar para la foto, salir en el momento oportuno, ir porque van los amigos, pero nada más. No es que lo haga por querer hacerlo con el amor hacia el prójimo. Y podemos terminar diciendo que un cristiano verdadero te va a abrazar a una persona de la calle que anda con mal olor. Le va a dar un abrazo, un amor, un cariño, porque eso no lo hace cualquiera. Lo hemos visto, estoy en la congregación y ahí llega mucha gente que viene de mucho mal olor, que a veces necesitan congregarse. Hace poco hay una niña que vive en la calle y ella empezó a ir de a poco. Costó que no queríamos hacerla entrar en un minuto y dijimos, esta nos viene a pedir plata. Jamás. Siempre ella venía a congregarse. Se sentó en la última banca. Tuvo todo el servicio. Y así ha pasado, lleva un mes. Y el domingo pasado llegó con Biblia. No sé de dónde sacó la Biblia, no era una Biblia nueva, sino una Biblia ya antigua. Y llegó con Biblia. Y se sentó en una silla. Es una hermana, pero es de la calle, ella no está bañada, tiene el olor al cuerpo normalmente, pero hay que amarla. Tenemos que dejarla, quererla y estar ahí congregándose el Señor y el Señor hará todo. Entonces podemos decir que la diferencia de un cristiano real a uno que no es el amor. Como de hecho me hiciste acordar a lo que alguna vez me preguntaron, me dijeron, ¿cuántos mandamientos existen? 10. No, existen 11 mandamientos. ¿Cómo que 11? Dije yo. 10 nomás, po. Y no, Jesús dijo que había un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, que améis los unos a los otros como yo os he amado. Y si nosotros amáramos como Jesús, yo creo que la tarea la tenemos allá. Sabiendo que Jesús finalmente, para quienes que somos creyentes, murió por incluso aquellas personas que eran pecadoras, en este caso que cometen errores, ¿verdad? Y que en el día a día no son el mejor ejemplo. Llevar nuestra vida a aquello creo que es una tarea muy compleja, sabiendo que somos de carne y hueso, pues también fallamos, pensamos mal, decimos cosas malas, no hacemos las cosas tal vez como corresponde, ¿cierto? Y ahí está el punto, que ser cristiano se basa en aquello que es permanente, que es duradero, que es eterno, que es el amor. Y el amor es algo que no estamos hablando de un amor de enamoramiento, estamos hablando de un amor que trasciende todo en el fondo, porque la muerte de Jesús no solamente involucra muerte, sino que involucra también vida en términos espirituales. Que una persona tal vez que en su cabeza, en su mente, tal vez quiere
terminar con su vida, Dios da vida incluso en aquellos momentos más complejos. Y un cristiano ahí está, creo, lo que tú mencionabas, que el amor finalmente es lo que trasciende y es el cumplimiento de lo que significa ser cristiano y diferenciarse de aquel que a veces se dice ser cristiano, pero que en el fondo tal vez va a un lugar en particular, pero ahí a su actual quizás algo totalmente distinto. Dentro de las experiencias que a ti te tocó o te ha tocado tener, aparte de lo que mencionaste, ¿te tocó alguna vez atravesar alguna situación compleja que emocionalmente no te dejó bien? Al ir a visitar a alguna persona en la calle o ver la situación alguna situación de una niña o un niño en una situación como bien compleja que no podías cambiar y que te afectó emocionalmente. Mira, hace años atrás, estamos hablando de unos 20 años atrás, con un grupo de amigos, en ese tiempo que dijimos vamos a hacer labor en la calle y fuimos. Y llegamos ahí a la 11 Oriente con 3 Sur y había mucha gente, bueno, con alcohol, porque ellos dicen que toman para el frío, porque estábamos en pleno invierno. Y había un caballero muy bien vestido, de ojos verdes, ya tenía barba, sí, porque ya a tiempo ya tenía barba, el pelo ya más largo, pero tenía un abrigo muy, muy elegante, estaba muy, en todo sentido, bien vestido. Y nos acercamos a él, bueno, se le compartió el café, el pan que llevábamos, el sándwich, y él cuenta su historia, porque todos quedamos sorprendidos porque estaba ahí. Y él cuenta y dice, y eso me marcó, él dice, bueno, yo tuve un hijo, era viudo y tuve un hijo, y ese hijo se casó, y con su esposa, ellos dos hicieron todo, todo para quitarme todo lo que yo tenía. Yo tenía casa, vehículo, empresa, y mi hijo me quitó todo, y el día que me dejó sin nada, me echó a la calle. Y aquí estoy. Y eso me marcó, y siempre me ha marcado cómo la maldad del hijo, de la nuera, estaba involucrada la nuera también, cómo la maldad destruir a la persona que te crió, que te cuidó, que te hizo crecer, que te dio todo, cómo tan mal para echarlo a la calle. Y uno no podía hacer nada. Pues nosotros éramos jóvenes, éramos chicos, más allá no podíamos ser, solo escucharlo a él. Y él lloraba como su hijo lo traicionó. Y eso es doloroso, como tu propia familia o tu propio hijo, porque somos padres hoy en día, tiene que quebrarnos esa alma, cómo nos puede hacer ese daño. Eso es lo que me marcó hace muchos años, que siempre lo he tenido presente, esa situación. Y que lo doloroso tal vez ni siquiera puede ser lo material, sino más bien eso que dices tú, que es algo más profundo, de pensar que lo tuvo en los brazos, que lo alimentó, le dio tal vez todo para que pudiera ser una persona de bien, y termina recibiendo todo lo contrario. Que en términos de amor, por ejemplo, vemos todo lo contrario. Es como que borraron el concepto de amor en su vida por el actuar que tuvieron hacia su propio papá. ¿Eso te tocó vivirlo cuando tenías qué edad? 20 años atrás, pero no fue más. Tendríamos unos 17, 16 años. Si Jesús estuviera hoy enfrente de nosotros, ¿qué crees que nos pediría Jesús a nosotros como sociedad? Hoy en día, bueno, creo que Jesús confrontaría la indiferencia, porque se muestra que tiene compasión, que nuestro corazón tiene que ser transformado con amor, y también nos recordaría que el pobre no es un estorbo, es una persona. Y volvemos a Proverbios 14:31 que te comenté antes, que dice que el pobre afrenta al Creador. Perdón, el que oprime al pobre afrenta, el que le hace daño, el que le hace daño afrenta al Creador. Más el que lo bendice, el que lo protege, honra al Señor, honra a Dios. Y eso es una alerta fuerte, porque nos trata de decir que tenemos que amar a cada persona como sea, tal cual.
Bueno, y Jesús nos dejó la enseñanza del buen samaritano, que teníamos que incondicionalmente, no importaba la creencia, teníamos que amarlo tal cual es. Incluso el samaritano deja, cuando deja al herido, lo deja en el mesón, le dice que él paga todo, entrega todo, incluso si hay deuda, él lo pone. Incluso el apóstol Pablo también en Filemón nos enseña que él paga si al esclavo tiene que pagar algo, si quedó debiendo algo, él lo va a pagar, paga todo. Y así el cristiano tenemos que ser al prójimo con todas las condiciones. No solo decir te amo, sino con los hechos, con las obras. ¿Qué papel juega el perdón en el amor al prójimo, especialmente cuando hay dolor o injusticia? Mira, es importante, es complicado. Bueno, el amor nos conlleva el perdón. Pero sí, muchas veces decimos, ¿cómo yo voy a perdonar al que asesinó a mi hijo? O al que asesinó a mi hijo. Complejo, eso es complejo. Sí. Pero lo hemos visto y yo no lo he vivido, en ese sentido de decir que alguien mató a alguien y tengo que perdonarlo, pero hemos visto cómo el amor de Dios, porque al final, al cabo, si ponernos en consciente, Cristo, alguien te mata a tu hijo, alguien, por ejemplo, tú sabes ya, tu hijo se fue con Cristo, ya estás tranquilo en ese sentido. Pero esa persona tiene un alma que salvar, como lo dije al principio, tenemos que llevarle a Cristo, a las plantas de Cristo. Si nuestra misión al final, las circunstancias que nos pasan y que vivimos, tenemos que llevar Cristo al otro, tenemos que llevar el evangelio a la otra persona, aunque nos hizo daño, aunque nos quemó la casa, aunque nos mató a toda la familia, tenemos que llevarle que se arrepienta, que le pida perdón y que sea restaurado. Y ese es uno de los frutos del cristiano. Dentro de los frutos está el gozo, la paz, el amor, la paciencia. Y tenemos que perdonar, tenemos que saber perdonar. Oye, qué complejo, yo creo, para todo, incluso para las personas cristianas, perdonar cosas tan cruentas como eso. ¿Te imaginas un día, ni Dios lo quiera, pero a cualquier persona cercana que le quite la vida a su hijo, a su hija, de 3 años, de 2, de 5, no sé? Son cosas que, yo creo que la fe se ve en juego, en cosas que son muy, muy complejas. Y a veces yo creo que hasta me lo he cuestionado, me lo he preguntado. Un día me tocó ver una experiencia que debe estar en YouTube todavía. Y no sé qué edad tendría, pero esto ya fue hace tiempo. Había un corredor que se llamaba Pisterius, que era, no sé si era de Australia o de Sudáfrica, y que era un corredor que tenía problemas en sus piernas. Él era una persona, no sé si puedo decirlo, discapacitada, ya no sé cuál es el concepto actualmente, ya, o con capacidades diferentes, ya. El tema es que él era un atleta que corrió en uno de los Juegos Olímpicos y se hizo famoso por eso. Al tiempo después se descubrió que él mató a su novia. Y luego de eso, como era una persona mundialmente conocida, le hicieron una entrevista, creo, no sé si era el papá o era el tío que cuidaba a esa niña. A los días después de esa situación. No puedo decir la palabra porque si no YouTube, como te digo, después lo bloquea este tipo de palabras. Pero le terminó quitando la vida. Y el papá al parecer era cristiano, porque a él le preguntan derechamente: ¿y usted, luego de que le quitaron la vida a su hija, ya? Insisto, no sé si era el tío o el papá, pero parece que el tío, creo, si era el tío, cumplía el rol del papá para ella. Y le decía: ¿y usted qué va a hacer ahora? ¿Qué espera que haga la justicia? Algo así en ese tono. Y él se queda en silencio por un momento y luego contesta diciendo: lo primero que quiero hacer es conversar con Pisterius y luego perdonarlo. Y el entrevistador le pregunta: ¿cómo perdonarlo? ¿Usted no está esperando que le hagan juicio, que lo metan a la cárcel?
Y él termina respondiendo el papá, ¿ya? Dice: si Cristo murió por mí y Él dio la vida por mí, considerándose una persona con faltas y con equivocaciones, entonces ¿cómo yo voy a ser capaz de condenar a Pisterius en este caso? Cuando escuché esa entrevista, para mí fue una tremenda enseñanza, sobre todo cuando la situación era muy reciente. Tener esa, ¿cómo lo puedo decir? Esa templanza, tener ese carácter en una situación tan compleja y responder eso, creo que incluso hermanos cristianos, personas cristianas, en situaciones como esas, el perdón lo dejarían de lado, y el haber dicho no, métanlo preso, déjenlo por 20 años, lo que sea, no sé, hasta quitarle la vida. Yo creo que esas palabras también existirían en personas cristianas, tengo que ser muy honesto, cuando el perdón se aplica en situaciones tan complejas como esas. Cuando lo escuché, me dije a mí mismo, yo creo que los cristianos tenemos una gran tarea, porque llegar a eso que hizo ese caballero no es algo que uno suele decirlo todos los días. Entonces ahí comprendí esto que estaba mencionando recién, el concepto del perdonar, y lo que dijiste también hace un rato atrás, el concepto del amor. Él fue un ejemplo claro en una situación muy compleja de lo que significa también saber perdonar. Exacto. Y ojo con eso, porque hay dos cosas. Hay una que depende de nosotros. A ver, el perdón depende de nosotros mismos, de cada uno, de persona. Delante de Dios depende de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. Y hay otro concepto que es reconciliación, que eso depende de las dos personas, que existe una reconciliación. Yo te perdono y me reconcilio contigo. Y eso es un cambio y es un arrepentimiento muy real, muy cristiano, muy de Dios, cuando tú te reconcilias con la otra persona. Cuando el Señor te perdona de todos tus pecados, tú te reconcilias con Dios. Te vuelves a Cristo y te ama, te abraza, porque tus pecados los dejas, porque Él no ama tus pecados, te ama a ti, no tus pecados. Tú te quieres convertir, te quieres ser como Cristo, quieres tratar de ser como Cristo. Porque muchas veces decimos, no, el Señor me ama tal como soy. No, el Señor odia, no le gusta tu pecado, que Él te ama a ti para que tú vayas cambiando. Y el perdón también te ayuda a dejar de alimentar el rencor, el odio del corazón, a cocinar esa ofensa en la mente, eso que no te va a dejar tranquilo, cómo destruir al otro, cómo que el otro le vaya mal. Y eso es importante, y eso hay que hacerlo orando, buscando la presencia del Señor. No celebrar el mal tampoco, sino si a alguien le pasa algo, como a alguien, decías tú, el karma, que supuestamente es... Que eso es lo que creen muchas personas no cristianas, ¿cierto? Exacto, no. Nosotros no tenemos que celebrar eso. El Señor se encarga, ¿sí? Él va a poner, pero Él va a corregir al otro, o va a disciplinar, y es una corrección. Pero no significa que Dios lo está castigando, que Dios se va a encargar y lo va a destruir. No. Todos tenemos la oportunidad de aceptar a Cristo. Él no ama el pecado, pero nos ama a nosotros como personas. Así que no nos abusemos de ser hijos del Señor. Para ir cerrando, ¿qué mensaje le darías a alguien que quiera acercarse a Dios, pero no sabe de qué forma comenzar? No ha sido invitado a una iglesia, pero tiene la intención tal vez de acercarse y no sabe cómo. ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu mensaje hacia aquellas personas? Bueno, hay que venir a Él de manera como estamos. Como he dicho desde un principio, Dios te ama a ti, no ama los pecados que tenemos. Y eso hay que buscar en primer lugar, que uno tiene que arrepentirse de corazón. Decir, Señor, y cuesta también, hay gente que no quiere ni dejar el pecado. Nos vemos en la Biblia que el rico no quería dejar su riqueza, pero tenía que dejar todo para llegar a Cristo, para seguir a Cristo. Eso tenemos que dejar todo, tenemos que tomar esa decisión de dejar todo,
de dejar lo que tenemos, lo que hacemos y seguir a Cristo. Y Él nos va a abrir las puertas de su amor, de su misericordia, y todo lo que va a pasar después de que aceptamos a Cristo va a ser para bien. Y la única manera de poder llegar a Cristo es con nuestras oraciones. No es necesario usted dice, es que tengo que ir a la iglesia para conocer a Cristo. No, en este momento, en su lugar donde está, trabajo, en la calle, en su dormitorio, en su casa, puede orarle al Señor, orar con un corazón sincero, con frases sinceras, con un corazón humillado. Eso nos enseña que con humildad, con un arrepentimiento, reconocer nuestros pecados y pedirle perdón y buscar la obediencia. Como dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y tenemos que creer con el corazón firme en el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo, como dice Hechos, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si confiesas tus pecados, como lo dije anteriormente, y crees, serás salvo. No hay otra fórmula, no hay otra varita mágica, no hay alguien que tú vas al templo y te van a llevar a algún lado y te van a orar por ti, van a poner todas las manos en ti. No, es en tu lugar, en tu privacidad, una conversación directa con el Señor, profunda. ¿Algunas últimas palabras que quiera decir antes de terminar este podcast donde hablamos de la fe de Dios y esto en la realidad, en el día a día con las personas también que lo necesitan? Bueno, hemos hablado del perdón, hemos hablado del amor, hemos hablado de la misericordia que tenemos que tener al prójimo, hemos hablado de cómo ayudar más que nada también a aquellos que están en situación de calle. Y todo esto, como uno de los versículos que decía Fernando, nos tenemos que amar los unos a los otros. Todo enfoca en el amor del Señor. La Biblia nos enseña que está la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todo es el amor. Entonces, Cristo nos llama a amarnos, a tener misericordia los unos por los otros, a perdonarnos y a buscarle al Señor de corazón, con un corazón limpio, con un corazón sincero. No podemos estar en la vida lleno de amargura, lleno de odio, sino con un corazón limpio, capaz de perdonar, dispuesto a amar y con la firmeza de creer. Porque donde está Cristo, siempre está la esperanza. Donde está Cristo, en ese hogar que está Cristo, y en ese corazón que está Cristo, siempre hay esperanza, hay fortaleza, hay bendición. ¿Y algún saludo que quieras enviar a aquellas personas que por ahí después les vas a estar compartiendo este podcast, esta conversación que hoy día tuvimos? Bueno, un saludo a todos los que nos conocen, a las congregaciones que nos conocen, a los hermanos y hermanas pastores. Y es una alegría poder compartir este día contigo, Fernando. Y es una bendición de poder este proyecto que estás partiendo, que ya llevas tiempo, pero es una bendición hermosa hablar de Cristo. Es importante hoy en día, las redes sociales se llenan de cosas, de humor, de cosas que no edifican. Y que uno como cristiano pasa mirando, pero tenemos que llegar a estos momentos de poder edificarnos con la palabra del Señor, que es importante. Un saludo a todos, no quiero nombrar a nadie porque todos nos conocen. Para que no se sientan. Sí. Para que no se sientan. Exactamente. Bien, pues agradecido este día de poder compartir de algo que para muchas personas es un tema de interés. Para algunas personas es un problema quizá, o bien son temas que no les gustaría abordar, y creo que el hecho de poder hacerlo también ayuda como a aterrizar a aquello que a veces se deja solamente como en el área de la parte divina, cuando en realidad Dios actúa por medio de nosotros en gestos tan simples como los que mencionaste, al momento de estar con personas que lo necesitan en situación de calle o en situaciones complejas de su vida, y que creo que ahí está Dios, ahí está el Dios visible. El Dios invisible se hace visible por los gestos que nosotros también muchas veces podemos hacer. Y no solamente en las personas vulnerables, sino en el día a día, en el actuar de manera honrada, de forma correcta,
en el amor hacia el prójimo, en el no desearle mal, en estar haciendo las cosas bien en pro de uno mismo, de la familia, de los amigos cercanos, de un colega. Creo que de todas esas formas Dios también se manifiesta. Y siendo obviamente también cristiano y creyendo en todos estos conceptos que hoy día estamos mencionando acá. Y también diciendo obviamente que uno es una persona que constantemente se está equivocando. Uno también a veces puede decir algo, pero uno sabe que en el fondo Dios internamente nos habla y dice, no, dijiste tal vez esto que no corresponde, pensaste esto que no corresponde, hiciste algo que en realidad no está bien. Y creo que mientras Dios exista en uno, Dios también nos va a estar corrigiendo de manera individual internamente, o quizá por medio también de personas que nos van a estar corrigiendo. Nos van a decir, no, Ramiro, no, Fernando, eso no estuvo bien. A pedir perdón, a amar un poquito más y a hacer lo que Jesús también nos enseñó. Así es que me siento muy contento de haber compartido este día y espero también que las personas que puedan ver esto se sientan contentas, se sientan bendecidas con el hecho de haber escuchado estas palabras por medio acá de mi hermano y también amigo Miguel Ramiro. Así que muchas gracias por este día y ya vamos a estar prontamente compartiendo este podcast en redes sociales, en YouTube y también en Instagram. Así es que ahí vamos a hacer algún tipo de colaboración para compartir algunos de estos mensajes que mencionamos por acá. Bien, así es que quedamos en eso. Muchas gracias, Miguel, y prontamente ya nos vamos a estar viendo aquí en las redes sociales. Nos vemos, hasta pronto, nos vemos. Bendiciones.